¿Qué es lo que nosotros queremos hacer hoy en día? Es vivir conforme al Espíritu Santo. Es vivir en el Espíritu Santo. Es vivir, queridos hermanos, conforme al Espíritu Santo. O ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es el propósito. ¿Saben por qué? Porque ya no andamos buscando, yo quiero el don el fruto de ese. No. Usted como creyente que ha nacido de nuevo, Dios ha depositado su espíritu en usted y por lo tanto cada uno de nosotros debemos tener el fruto del Espíritu Santo. Cada uno de usted tiene que tenerlo. Cada uno, no que la hermana ya tiene el don de amor, la hermana ya tiene el don de gozo. Y no, todos tenemos, deberíamos de tener. El verdadero creyente que ha sido sellado y que tiene el Espíritu Santo tiene que tener amor, tiene que tener gozo, tiene que tener paz, tiene todos los frutos, todas las cualidades aquí del fruto del Espíritu Santo. Debemos de tenerlo cada uno de nosotros. Pero ahora, hoy en día, que nosotros tenemos varios años de ser creyentes y venimos luchando, venimos ahí peleando. ¿Saben por qué? Cada uno de nosotros, hermanos, el peor enemigo que tiene usted, ¿sabe quién es? ¿Quién es su peor enemigo? Mi peor enemigo soy yo. Mi peor enemigo soy yo, porque yo convivo conmigo las 24 horas de 7 días. Y yo soy mi peor enemigo, queridos hermanos. No es el que está ahí a su lado, no. Soy yo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, tratamos con nosotros todos los días. Usted necesita pelear, porque ahora, vaya, ya que leímos el verso 16, y la Biblia, queridos hermanos, si usted va en Gálatas, si empezó leyendo el verso 1, hoy dice, estar firmes en la libertad. ¿Qué libertad Cristo nos ha dado? ¿Qué libertad Cristo le ha dado a usted como creyente, querido hermano? ¿Usted se ha sentido libre? Como cantábamos, libre, yo soy libre. O todavía nos cuesta cantarlo, va a tener esa convicción cantarlo. Hermano, Cristo nos ha libertado. Dice el verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Queridos hermanos, el apóstol Pablo, a través de la palabra de Dios, en el contexto, el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas. El apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas, pero hoy en día, ¿a quién está hablando el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios? ¿A quién le está hablando y a quién le está exhortando? A cada uno de nosotros como creyentes, queridos hermanos, a cada uno de nosotros, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, deberíamos de decir, está firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Hermanos, Cristo nos ha libertado, somos libres en Él. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de usar la libertad? ¿Cómo usted debe usar la libertad? Ahora usted ya no puede decir, bueno, Cristo me ha libertado, ahora yo voy a usar la libertad de lo que no me edifica a mí, porque eso ya es en contra de la palabra de Dios. Si usted es alguien que se siente libre y que puede decir ahora sí, pues libre para qué. Bueno, yo creo que tengo libertad de hacer un montón de cosas, pero no son espirituales. Pues no, queridos hermanos, eso no es la libertad que Cristo nos ha dado. La libertad que Cristo nos ha dado es ser libres en Él. Es ser guiado por el Espíritu Santo, es caminar conforme al Espíritu Santo, es estar ahí meditando en el Señor. Y si nosotros vayamos estudiando, hermanos, usted se puede gozar en la Biblia. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia del Señor. Nosotros vivimos bajo la gracia del Señor, queridos hermanos. Así que si Cristo nos ha libertado, ahora el apóstol Pablo dice en el verso 16, vaya en su Biblia, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y yo le decía, hermano, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en usted. Pero sabe que el peor enemigo es usted. Y ahora tenemos el viejo hombre en nosotros. ¿Cuántos todavía tienen el viejo hombre? La vieja mujer. Amén. Porque algunas veces, hermanos, se nos olvida que ya hemos nacido de nuevo y que debemos de vivir, caminar conforme al Espíritu Santo, pero hay momentos como que, ¿qué me pasó ahorita? ¿Por qué hice eso?
Es la carne. Es la carne, queridos hermanos. Ya que nosotros, antes de que Cristo nos salva, pues estábamos bajo el pecado. Estábamos en el viejo hombre. Usted no sentía nada. Usted podía pecar, hacer lo que usted quería hacer. No tenía otro nacimiento, pero ahora que ha nacido en Cristo, ahora usted ha sido regenerado, ha nacido de nuevo y debe ser alguien diferente. Pero hermano, contraste de lo que es vivir en el Espíritu, estar en el Espíritu. Ahora, en contraste de eso está la carne. Y la carne, queridos hermanos, que es el viejo hombre, por naturaleza, el viejo hombre está en nosotros. Ahora, lo que la palabra de Dios nos dice en el verso 16, digo pues, andad, ¿en qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo aquí, queridos hermanos? Pablo nos exhorta y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, nos vamos a hacer una pregunta, porque yo en esta mañana, los días pasados, Dios me habló. Y Dios me dijo, Pablo, ¿por qué todavía piensas en cosas de la carne? ¿Por qué muchas veces haces caso más a la carne? ¿Por qué no a lo espiritual? Eso es lo que Dios nos habla, hermano, a través de su palabra. Ahora, hermano, reconociendo que usted tiene doble, ¿qué? Podríamos decir personaje o naturaleza, doble naturaleza. Usted tiene que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo está en usted y usted es hijo de Dios. Pero por naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer todavía ahí sigue. Ahora, ¿cómo estamos tratando nosotros con estas dos naturalezas? ¿Cómo usted está tratando? Porque, queridos hermanos, ya la palabra de Dios, empezando este versículo, quiero llevarlos a Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 4, porque vamos a leer algo sobre lo que es andar en el Espíritu. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8. Vaya a su Biblia para que vayamos leyendo, aprendiendo de la palabra del Señor. Capítulo 8, verso 4 al 9. La palabra dice Pablo, viviendo en el Espíritu. Es lo que nosotros, queridos hermanos, cada creyente, usted y yo, deberíamos de vivir, deberíamos andar, deberíamos estar viviendo en el Espíritu. Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos como conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está hablando de la palabra de Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 5 dice, porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué? Ahora, parecido con el verso 16 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Queridos creyentes, queridos hermanos, verdaderamente cada uno de nosotros, queridos hermanos, deberíamos de anhelar vivir en el Espíritu. Deberíamos pensar en la santidad. Ya hoy poco se habla de la santidad. Algunas veces ya usted como creyente, usted como yo como cristiano, ya no pensamos en la santidad. Muchas veces, queridos hermanos, por todo el trabajo que nosotros tenemos, que nos levantamos a las 6, a las 7, a las 8, no sé a qué hora se levante usted, pero no hay tiempo en levantarse, en meditar en el Señor, en decirle al Señor, esta mañana, Señor, yo quiero consagrarme para ti. Yo quiero santificarme para ti, Señor. Yo quiero hacer cosas más que te agradan y menos cosas de la carne. Pero muchas veces, queridos hermanos, ya no hay eso. Se ha perdido la santidad. Ya no se habla de la santidad, de consagrarnos para el Señor. ¿Cuántos de ustedes le hemos dicho en esta mañana, Señor, yo quiero consagrarme a ti, yo quiero caminar conforme al Espíritu Santo, yo quiero andar en el Espíritu Santo? Queridos hermanos, cuando nosotros pensamos y hacemos estas cosas, vamos a estar pensando en cosas del Espíritu.
Vamos a estar haciendo cosas del Espíritu Santo y vamos a dejar poco tiempo para lo que es de la carne. Pero ahora, cuando usted le dedica más tiempo para la carne, ¿qué es lo que va a hacer usted? Si usted hace más tiempo para lo que es de la carne, cosas que le atraen su carne, su naturaleza pecaminosa, lo que le atrae, si usted hace más tiempo para eso, si usted dedica más tiempo para eso, ¿cómo va a andar usted? ¿Cómo vamos a andar nosotros? ¿Vamos a pensar más en las cosas de la carne y puras cosas de la carne? Y esa lucha, queridos hermanos, lo vamos a tener. Esa lucha yo y usted lo vamos a tener hasta que Cristo venga por nosotros. Pero no es para que usted y yo digamos, pues bueno, esto se va a acabar hasta el final y yo voy a seguir mi vida. No. Ahora, lo que puede pasar es que usted está dando evidencia que no ha nacido de nuevo. Cuando nosotros hablamos de lo espiritual, cuando nosotros hablamos de lo que es caminar en el Espíritu, ese no quiere decir que vamos a fallar alguna vez. Que alguna vez vamos a pecar alguna vez. Eso no quiere decir que usted ya no es del Señor. No, vamos a fallar, pero nos arrepentimos y adelante, hermano. Y vemos hombres que fallaron, pero se arrepintieron a través de la Biblia y por lo tanto son hombres que fueron salvos, que Cristo los salvó, que los escogió. Pero ahora una evidencia de vivir y pensar y todos los días, cada momento en la carne, ahora es una evidencia de que usted necesita nacer de nuevo. Necesita ser regenerado, gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, Romanos, vamos a Romanos. Porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora el verso 6, ¿qué dice? Porque ¿qué? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna. Gloria a Dios. El ocuparse, queridos hermanos, en las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu, es vida ¿qué? Eterna. Gloria al Señor. Usted no glorifica a Dios por eso, queridos hermanos. Usted no le da gloria a Dios por eso, queridos hermanos. Cuando nosotros, queridos hermanos, estamos aquí, pensamos en las cosas de Dios, adoramos a Dios, leemos su Biblia, oramos, es porque queremos vivir, queridos hermanos, en el Espíritu. Y vivir y caminar en el Espíritu no quiere decir que usted va a andar en el aire ahí. No. Vamos a andar caminando como cualquier ser humano. El verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no que se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. El 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, usted no se pone triste cuando anda pensando más en la carne y menos en el Señor. Verdaderamente usted, hermano, que está aquí, creyente que está aquí, que cuando usted hace más tiempo para las cosas de la carne, usted no se pone triste, no se pone a pensar, Señor, estoy dedicando más tiempo en las cosas de la carne que al ocuparme de las cosas que me edifican, que vienen del Espíritu Santo. Queridos hermanos, para nosotros debería causar tristeza en nosotros. Debería causar tristeza en usted cuando usted no anda caminando conforme al Espíritu Santo, cuando usted dedica más tiempo para la carne o anda caminando en la carne. Queridos hermanos, porque la Biblia dice, si el que sigue caminando y no ha conocido a Dios, no ha nacido de nuevo. Es por eso que cuando el Espíritu Santo que está en usted lo está inquietando, que lo está haciendo sentir que usted está haciendo algo que es cosas de la carne, hermano, arrepentémonos, tenemos que arrepentirnos y decir, perdónanos, Señor, levántanos, renuévanos, restauranos, porque queremos agradarte, queremos servirte. Amén. Hermano, es muy fácil vivir más que todo en este país. Más que todo en este país que, hermanos, vivimos trabajando, andamos para allá, para acá. No hay tiempo para el Señor. No hay.
Estamos concentrados en las cosas de nosotros, de la carne y todo, y no son cosas espirituales. Pero lo que nos dice la palabra y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Ay, Dios mío, hermanos. Queridos hermanos, si el Espíritu Santo no está en alguien, y hermanos, ¿cómo podemos detectar? ¿Cómo usted puede saber si alguien no tiene el Espíritu Santo? Podemos pensar que los que no son creyentes no tienen el Espíritu Santo, por lo tanto ellos viven en la carne, ellos no tienen. Pero nosotros que somos creyentes, nosotros vivimos en el Espíritu, deberíamos de vivir en el Espíritu, hermano. Acercarnos más a Cristo y alejarnos más del pecado. Acercarnos más a Cristo y alejarnos más de la carne. Queridos hermanos, y al ocuparse del Espíritu Santo, nosotros vamos alejándonos de las cosas de la carne. Pero al ocuparnos de lo que son las cosas de la carne, hermanos, ¿qué frutos va a dar usted? ¿Qué frutos vamos a dar nosotros? Y hablar de la carne es la naturaleza que nosotros tenemos, queridos hermanos. Al hablar de la carne es hablar de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Amén. Empezábamos hablando del verso 16 de Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Es un mandato apostólico. Leíamos nosotros los textos que leía nuestro hermano Romer en Efesios, que ahora nosotros, hermanos, y este es un mandato apostólico. ¿Por qué? Porque es Pablo exhortando a los hermanos de Galacia. Ahora el apóstol Pablo nos está exhortando, la palabra de Dios nos está exhortando a la iglesia, a los creyentes de Príncipe de Paz. Y les dice, digo pues, hermanos, los que están aquí, los que estamos aquí, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Ya les recuerdo una vez más. Cada uno de nosotros tenemos dos naturalezas. Ahora, ya no debemos de dar tiempo, hermano, para la carne. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Las dos naturalezas que nosotros tenemos, hermano, tienen ¿un qué? Una pelea ahí. El Espíritu que está en nosotros quiere lo que es espiritual, pero la carne que está en nosotros quiere lo que es la carne. Está ese. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queráis. Hermanos, pensar que nosotros podamos vencer, podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, no podemos. Tenemos tres agentes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros y ayudándonos. Así que nosotros lo que podamos pensar que sí podemos, queridos hermanos, usted puede. Ahora, ¿qué va a hacer? Dejar de pensar, dejar de hacer las cosas que le agraden a la carne. Y una cosa, nosotros solos no podemos. El Espíritu Santo está en usted, es nuestro ayudador, es nuestro paracleto, es el que nos ayuda. El 18, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestro Dios, queridos hermanos, es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. A través de su palabra, como dice Pablo, ya les he dicho
muchas veces, mucho más antes. ¿A poco no es lo que nosotros podríamos pensar? Dios ya nos ha hablado, nos habla. Tantos años, queridos hermanos, mensajes tras mensajes, enseñanza tras enseñanza, Dios nos habla, queridos hermanos. No es que solo apenas hoy Dios nos está hablando, no, Dios nos ha hablado mucho tiempo más atrás, en muchos mensajes más atrás. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Pero qué triste es cuando no nos sometemos al Espíritu Santo. Qué triste es cuando usted y yo no nos sometemos al Espíritu Santo. Queridos hermanos, y es peligroso. Es peligroso. Y si usted es un creyente verdadero, si usted es alguien que Dios tiene un propósito, que lo escogió antes de la fundación del mundo, y hoy Dios, el Espíritu Santo, ha tenido misericordia de usted y sigue tratando con usted, y usted no le hace caso al Espíritu Santo, puede suceder algo triste. Dios se lo puede llevar. ¿Por qué? En Corintios vemos ejemplos en el capítulo 5 de aquel que estaba pecando. Dijo, hay que quitarle la vida a este para que se salve su alma. Este es lo que puede. ¿A poco usted se quiere morir ya, queridos hermanos? Pues cuando pensamos en lo espiritual, pues amén. Pero hermanos, una cosa es cuando vamos a morir, cuando Dios tiene el tiempo, cuando nos va a llevar, cuando nos toca. Puede ser hoy, mañana, pasado, no sabemos, pero Dios tiene el plan con cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros podemos acelerar eso. ¿Por qué? Porque Dios va a ver que usted no hace caso a la palabra de Dios. O no hacemos caso a la palabra. Seguimos viviendo como queremos. Seguimos haciendo las cosas como queremos. No nos importa la palabra de Dios. No, queridos hermanos, si Dios nos está hablando hoy es porque Dios quiere que seamos transformados. Que seamos moldeados, gloria al Señor, a través de la palabra, no a través de mis palabras, no, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, lo hermoso de lo que Dios hace, que es la palabra, y el Espíritu Santo, el que hace la obra, el trabajo en nosotros. El trabajo de nosotros es venir y dar la palabra de Dios, como hicieron los apóstoles que predicaron la palabra de Dios. Esto es lo que hacemos nosotros, queridos hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, hemos visto muchas cosas en contraste de lo que es andar en el Espíritu. Hemos leído varias cosas de lo que es contraste contra el Espíritu Santo. Las cosas que son de la carne, que la carne desea hacer o lo hace. Pero el Espíritu Santo dice, si nosotros andamos en el Espíritu, debemos de andar como dice la palabra, como dice el Espíritu Santo. Eso es la exhortación a la iglesia de hoy. Esta es la exhortación a través de la palabra de Dios a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Así que, hermanos, que nosotros podamos pensar al salir y todos los días meditar en el Señor, que Señor, yo quiero andar más en el Espíritu, yo quiero andar más, pensar más en las cosas del Espíritu, pero se nos olvida, ¿va? Hoy que estamos reflexionando sobre la palabra de Dios y estamos meditando, diciendo, pero cuando nos vayamos se nos olvidó el mensaje. Y vamos a continuar hablando del fruto del Espíritu Santo, lo que es amor. Y usted diría, ¿por qué vamos a hablar de eso si hemos tocado muchas veces? Hermanos, nuestro Dios es un Dios infinito. Nuestro Dios nos sigue hablando, ¿sabe por qué? Porque no entendemos la palabra de Dios. Alguien le preguntó a un predicador, ¿por qué sigues predicando de lo que es nacer de nuevo, de lo que es la regeneración, de lo que es nacer de nuevo? ¿Por qué sigues predicando eso? Ya has dado mucho mensaje. Le dijo el predicador, porque tú no has nacido de nuevo. ¿Por qué vamos a hablar más del amor? ¿Por qué estamos hablando vivir más en el Espíritu? Porque, hermano, quizás no estamos viviendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque quizás, hermano, esto, lo que es el fruto del Espíritu Santo, no hacemos tiempo, no meditamos en ellos. No, estamos conformes a cómo estamos viviendo. Estamos un poquito amor, un poquito paz. Ahí está bien. No. Es lo que nosotros deberíamos de pensar más, queridos hermanos. Deberíamos de pensar vivir más en el Espíritu, porque muchas veces, hermanos, decía alguien, somos bien carnudos. Pero ahora, hermanos, usted debe hacer tiempo en acercarse más a Dios para ser
un creyente más espiritual o vivir o caminar en el Espíritu. Para que usted sea un creyente, si usted, hermano, yo puedo poner dos ejemplos. Si usted ocupa el tiempo, hace el tiempo para convivir con alguien que piensa en muchas cosas de la carne. Algunos son mal hablados, quizás en el trabajo. Algunos hacen unos comentarios que no van con la Biblia. Si usted se junte con ellos, solo déjese unos meses, 3 meses, y ya usted va a andar igual que ellos. Si usted se junta con alguien que piense más o hace más de la carne, se pone ahí cosas o gente del mundo, si usted hace el tiempo y ocupa más lugar para estar con hermanos, usted va a ser igual que ellos. Va a pensar. Júntese con alguien quien lea la Biblia, quien ora y que nos hable de la palabra de Dios. ¿Qué va a pensar usted? Va a pensar más en la Biblia. Va a pensar usted más en las cosas del Espíritu. Hermanos, esto es muy importante para cada uno de nosotros. Al ocuparse de la carne, usted va a terminar carnudo. Al ocuparse del Espíritu, queridos hermanos, vamos a ser espirituales. Vamos a ser espirituales, queridos hermanos. Y deberíamos pensar, queridos hermanos, en las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está hablando, hermano. Pablo nos está hablando. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por favor, dice Pablo. Viven en el Espíritu, caminen conforme al Espíritu de Dios. Ya no hagas tiempo en pensar en hacer tantas cosas, queridos hermanos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y hemos leído lo que es en contraste de lo que es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, lo que es del 20 en adelante, del 20-21, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, hermanos, envidias, homicidios, borracheras, orejías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queridos hermanos, si alguien de nosotros está practicando estas cosas que hemos leído, si alguien de nosotros sigue practicando eso, hermanos, sometémonos más a la palabra de Dios para poder caminar y vivir conforme al Espíritu Santo. Porque verdaderamente, hermano, el Espíritu de Dios está en usted. Usted ya no tiene que buscar la llenura, que quizás tenemos que buscar vivir más en la plenitud del Espíritu Santo. Sí, nosotros deberíamos estar ahí, Señor, yo quiero vivir a la plenitud del Espíritu Santo, pero no lléname, no, porque usted ya lo tiene, nosotros ya lo tenemos al Espíritu Santo. Ahora lo que nosotros, Señor, yo quiero vivir más a la plenitud, crecer más en lo espiritual. Eso es, hermano. Queridos hermanos, esto es la exhortación de Pablo a la iglesia. Esta es la exhortación de lo que es la palabra de Dios para nosotros hoy. Ahora, usted puede reflexionar hoy. Nosotros podemos reflexionar hoy. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Ahora, nosotros podemos reflexionar, o usted puede reflexionar. Y algo, queridos hermanos, que usted puede darse cuenta de que la Biblia o de que Pablo tenía esa lucha, que quizás como nosotros tenemos esa lucha contra la carne, o sea, lo que es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Tenemos esa lucha y lo vamos a tener. Vaya a Romanos capítulo 7. Vamos a leer algo sobre Pablo, que la lucha que tenía Pablo. Gloria al Señor. Romanos capítulo 7, verso 14. Ya todos lo tienen para que usted lo lea conmigo. Romanos capítulo 7, verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí, hermano? Pablo.
Mas sabemos que la ley es espiritual. Lo que es espiritual es espiritual. Pero ahora él dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿A poco no paso con nosotros eso, hermano? ¿Paso con usted eso? ¿Paso conmigo eso? Y si lo que no quiero, ¿qué dice? Esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso les decía yo que nosotros tenemos una lucha grande con nosotros mismos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo que la ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Queridos hermanos, si usted medita en esto, el apóstol Pablo tenía esas luchas y nosotros lo tenemos. Pero ahora, queridos hermanos, ya les decía yo, no estamos solos, el Espíritu Santo está en usted. Y esa lucha lo vamos a tener hasta que seamos glorificados. Pero queridos hermanos, hay que caminar en el Espíritu Santo. Hay que vivir conforme al Espíritu Santo. Hay que vivir en el Espíritu Santo. Amén. Por eso Efesios también nos dice, no os embriaguéis con el vino en lo cual hay disolución, sino antes bien dice ser lleno del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ser, hermanos, vivir en el Espíritu Santo, a la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros dedicamos más tiempo a lo que es espiritual, vamos a crecer y vamos a poder vencer las cosas del pecado, de la maldad, de lo que es terrenal, de lo que es la carne en nosotros, queridos hermanos. Amén. ¿Cuánto decimos amén en esta tarde? Así que, queridos hermanos, si tú traes esta lucha, si tú has batallado, yo te invito a que te acerques más al Señor. Yo te invito a que leas más la palabra del Señor. Yo te invito a que le hagas más caso al Espíritu Santo y menos a las cosas de la carne. Cuando hay servicio, ven a adorar al Señor. Cuando hay culto de oración, ven a los matutinos. Cuando se trata de esto, queridos hermanos, porque yo meditaba, porque yo a veces pienso, hay veces llego y me siento como estoy muy ocupado en las cosas espirituales. Pero es de mucho beneficio para mí. Porque cuando un creyente hace más tiempo en las cosas de lo que es espiritual, hermano, es algo de beneficio porque usted está meditando en el Señor. Usted viene a los servicios, está sirviendo, va a visitar, va a predicar o hace lo que es espiritual, hermano. Usted está meditando en el Señor, no hay tiempo. Pero ¿qué va a pasar si usted no viene a los servicios? Si usted deja leer la Biblia, si usted deja de orar, ¿cómo va a andar? ¿Cómo va a andar? ¿Cómo va a andar, hermanos? ¿Y nosotros queremos andar así? ¿Usted quiere andar así, hermano? Queridos hermanos, Dios es fiel, Dios es verdadero y Él nos habla. Gloria al Señor, amén. Ahora nos queda poco tiempo y vamos a terminar con el fruto del Espíritu. Ya hemos hablado, pero ahora yo les decía al inicio que Dios ha depositado en su Espíritu en usted. Usted es sellado con el Espíritu Santo. Ahora hay unos frutos que usted debe
trabajar, debemos trabajar en ellos. Ya no es solo uno, ni que otro tenga, no. Vamos a ir acá a 22, el verso 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es, queridos hermanos? Es amor. Ahora yo les hago la pregunta, ¿cómo está el amor en usted? Y el amor que habla la Biblia, ¿qué amor es? ¿Cómo se llama ese amor que habla Gálatas aquí, que habla la Biblia? ¿Cómo se llama ese amor? ¿Cómo se llama ese amor, queridos hermanos? ¿Ah? Erwin dice uno, no, ese es de esposos, ese es de novios. El amor que nos va a hablar la Biblia es ágape. Agape. ¿Quién tiene ese amor? ¿Quién tiene ese amor ágape? ¿Quién lo tiene? ¿No lo sabe? ¿Quién lo ha amado a usted incondicionalmente, queridos hermanos? ¿Quién lo amó a usted así como es, así como yo? ¿Quién me amó? ¿Quién? Jesucristo, el Trino Dios. Ese es el amor que nos ha dado, un amor incondicional. No era por lo que usted era, por lo que usted es, por lo que iba a ser, por lo que usted era. No, queridos hermanos, nosotros, dice Romanos en el capítulo 1, que éramos gusanos. ¿Cómo era usted? Creo que a Jacob le dice también. Nosotros éramos débiles. No valíamos nada, nadie daba nada por nosotros. Nadie, queridos hermanos. Por eso yo les decía a los hermanos ayer el mundo celebraba el amor que Cristo nos ha dado. Ese regalo que nos dio. ¿Cuántos dieron regalo el día de ayer? ¿Recibieron, hermanas? ¿No? Sí, dicen unas hermanas allá, pocas hermanas que recibieron. Amén. Pero hermanos, es bueno de que usted regala, de que haga algo, está bien. Pero el regalo que Dios nos ha dado, queridos hermanos, la salvación, ese regalo es grande, gloria al Señor. Ese regalo que Cristo, que Dios, que el Trino Dios nos ha dado es la salvación, y es un regalo que nosotros deberíamos de vivir todos los días. Gracias, Señor, porque me has salvado. Gracias por el regalo que me has dado. Gracias por ese amor incondicional. Incondicional, hermano. Por eso el amor ágape en la Biblia representa la forma más alta de amor incondicional. El amor de Dios incondicional, queridos hermanos. Ese amor es un amor de sacrificio, basado en la voluntad de Dios, queridos hermanos. No es un amor emocional. Por eso el amor ágape nosotros deberíamos de entenderlo. Cristo, queridos hermanos. Y cuando usted piense en el amor ágape, cuando usted y yo vamos a pensar en el amor ágape, primero tenemos que pensar en Cristo. Cristo nos amó incondicionalmente. Él nos ama, Él nos amó y nos ama y nos va a seguir amando, queridos hermanos. Y no hay un día que Él deja de amarle a usted un poquito. No. Cristo lo ama. Cristo me ama. ¿Por qué? Porque la Biblia, su palabra lo dice, queridos hermanos. Ahora, queridos hermanos, el amor ágape, ese es el primer fruto del amor. Y ese primer fruto ya no es que si usted lo tiene o que usted, no, ese fruto debe de tenerlo cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes debe de tener. El amor no se base en emociones o sentimientos, es la decisión de comprometerse a procurar el bienestar de los demás, independientemente de cualquier condición o circunstancias. Ese es el fruto del amor. ¿Cuántos lo tienen? Escuche bien lo que significa, o podemos hablarlo, o podemos, usted cuando tiene el amor, piense, ¿qué es el amor? Escuche bien, el amor, estamos hablando del amor ágape. Dios tiene el amor ágape.
Pero nosotros, el Espíritu Santo, deberíamos de tenerlo. Tenemos que tenerlo, trabajar en tenerlo. Dice, el amor ágape es, el amor no se basa en emociones. ¿Escuchó bien? O sentimientos. Es la decisión de comprometerse o a procurar el bienestar de los demás, independientemente de cualquier condición o circunstancias. Viendo la definición del amor, podríamos dar no muchos aménes. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en el amor ágape, queridos hermanos. En el amor de matrimonios, que es, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese, hermano? Héroe. Ese es el amor de matrimonios. El amor de noviazgo. ¿Cuántos novios hay aquí? Porque ese amor de matrimonios, hermanos, por eso el Señor nos pone un ejemplo que nosotros deberíamos de amar a nuestras esposas así como Cristo nos amó. Ese es amor ágape. Pero ahora nosotros como matrimonios tenemos un amor héroe. Un amor que, bueno, si te portes bien te voy a dar flores. Bueno, si me haces tortillas, pues bueno, te voy a... Ese es el amor. Bueno, y si me cocinas hoy, pues ok, vamos a estar bien. Ese es el amor. Ese no es amor ágape, ese es el amor de interés. Pero si me fallaste, hoy ya no. Ahora, hay otras clases, porque son varias, en hebreo, que son varias clases de amor. O sea, nosotros en español nomás conocemos el amor una vez, el amor. Pero hay amor, lo que es de hermanos. Amor de parejas. Amor de compañeros. Pero ese amor no es un amor como el de Jesús.